Hoy tenemos a Pedro Armas. Buenos días, Pedro. ¿Qué tal? Buenos días. Es el responsable de una empresa que se llama PropHero dentro del sector inmobiliario, que creo que es bastante interesante, es bastante novedoso, y lo digo sobre todo para aquellos, como sabemos que en España, digamos, la primera idea a la hora de invertir casi siempre es el inmobiliario, es el ladrillo, y luego tendríamos, pues bueno, fondos monetarios, etcétera, pero la primera y la que por la general se suele decir que mejor entienden es el inmobiliario. Pues vamos a hablar de esta cuestión. La pregunta que siempre hago, Pedro, en este Ujú. sentido es que nos expliquéis de dónde surge la compañía, quién son los creadores, qué les motiva, etcétera. Pues lo primero, muchas gracias por invitarnos. A ti por venir. Que oye, siempre cuando empezamos, creo que venir a este tipo de radios, y más una como la vuestra, que yo creo que tiene un punto técnico que yo creo que siempre es interesante, es muy de agradecer y os lo agradecemos todos, yo y el equipo, todos los que estamos en España y en el resto del mundo. Muchas gracias, Pedro. Entonces, te cuento un poco de dónde viene PropHero y cómo nace y cuál es un poco la idea, ¿no?, que hay detrás de PropHero y también hacia dónde vamos, que yo creo que también eso es interesante. Entonces, PropHero es una empresa australiana y la fundan dos australianos, pero que en realidad uno es español y el otro es francés. Es que llevan ya tantos años en Australia que ya tienen el pasaporte, o sea, que ellos ya son los dos australianos, ¿no? Pero la realidad es que de origen uno es español y el otro es francés. Empezaron prácticamente hace un año, algo más de un año. Ellos dos empezaron en Australia y luego, de momento, estamos abriendo España, ¿no? Y ahora te cuento un poco el porqué de la expansión internacional y un poco hacia dónde vamos, que creo que también puede ser interesante. Y PropHero nace para ayudar al inversor inmobiliario en rentabilidad, ¿no? Un poco lo que tú decías antes, ¿no? Hay mucha gente, tanto en España como en el resto del mundo, que entiende los activos inmobiliarios como una alternativa más de ahorro, ¿no? O de inversión, quizás, ¿no? Y igual que puedes invertir en bolsa, puedes invertir en fondos o puedes invertir en Bitcoin ahora, ¿no?, que también está muy de moda, pues la inversión inmobiliaria quizás es la más tradicional y también un valor a priori históricamente relativamente seguro, ¿no? Y que a la gente efectivamente le gusta. ¿Cuál es un poco la situación o por qué creemos que PropHero tiene cabida en ese entorno, ¿no? Y es por dos puntos que yo creo que son bastante relevantes, ¿no? Por un lado, el inversor medio, y hablo de inversor persona física, como vamos a ser tú o yo, ¿no? Quizás no tanto el inversor institucional, que quizás tiene acceso a ciertas, a ciertas herramientas un poco más sofisticadas, Sí, ¿no? información de poder acceder Exacto. al que está haciendo a lo mejor esa construcción, etcétera. Exacto, o sea, digo, el inversor, persona individual que tiene unos ahorros y que quiere hacerlo, ¿no? Digamos que tiene dos problemas principales. El primero es que normalmente es una decisión poco informada en cuanto a datos. O sea, al final acabas invirtiendo generalmente donde vives o de donde eres, ¿no? Yo siempre digo, yo soy asturiano y yo vivo en Madrid. Entonces, yo podría invertir por mis conocimientos en Asturias o en Madrid, pero no me planteo comprar en Valladolid o en Teruel o en Valencia o en otro sitio de España, porque no lo conozco, cuando igual realmente es mucho más interesante hacerlo en esos sitios, ¿no? Entonces, el primer lugar es esa falta quizás de acceso a ciertos datos que hoy en día están ahí, que son algunos públicos, otros privados, pero que están disponibles, que te pueden ayudar a tomar mejor esa decisión y por lo menos basarla un poquito más en datos, ¿no? Porque al final el inversor lo que subyace es una inversión financiera. Oye, tengo unos ahorros, quiero sacarles cierta rentabilidad y minimizar mis riesgos, ¿no? Pero la mayoría de las veces acabas tomando la decisión en base un poco a tus sentimientos o a que alguien te recomienda invertir en este barrio, pero poco data driven, ¿no?, que se dice ahora. Sí. Y luego tienes el segundo punto, que es el coste del tiempo y de la gestión. O sea, es decir, la inversión en inmobiliario tiene un coste de tiempo elevado, de búsqueda, de negociación, de gestión de la hipoteca, inscripción en la notaría, el registro, la gestoría, luego hacer una reforma, si es que tienes que hacer algo de reforma, búsqueda de inquilino y luego la gestión del propio inquilino, ¿no? O sea, al final tienes un coste en tiempo que también es relativamente alto, ¿no? Es difícil de cuantificar, pero al final es una también barrera de entrada a mucha gente, ¿no? Mucha gente que quizás le gustaría invertir, pero no tiene el tiempo ni las ganas, muchas veces, de meterse en ese fregado, hablando así muy simplemente, ¿no? Y ahí es donde nace PropHero, ¿no? Un poco para tratar de simplificar ese proceso de inversión desde el punto de vista de los datos. Por un lado, lo hemos hecho en Australia y lo hemos hecho ahora en España, comprar y analizar todas las bases de datos y entender dónde tiene sentido invertir en rentabilidad y por qué. Para maximizar, como te decía antes, maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo.
en cada país hay unos riesgos, ¿no? En Australia, por ejemplo, miramos mucho el riesgo de inundaciones, miramos el riesgo de fuegos, porque allí al final es un país que todavía está muy expuesto a catástrofes naturales. Pues fue el año pasado, ¿no? Aquellos Mm, incendios que Sí, bueno, y hubo. unas inundaciones también en Brisbane, bueno, varias ciudades grandes se inundaron, o sea, digamos que como es un país todavía en mucho crecimiento, hay ciertas cosas que en España nadie se, bueno, o en pocas zonas te planteas mirar el riesgo de inundación o de incendio, ¿no? En Madrid, pues es algo que no es algo decisivo a la hora de decidir si inviertes en esta calle o en la calle de al lado. En Australia sí. Pero, por ejemplo, en España sí que tienes otros factores que sí que son relevantes a la hora de tomar decisión, como es el riesgo de impago, o el riesgo de ocupas, por ejemplo, que también es un riesgo que está ahí, y la liquidez de venta y la liquidez de alquiler, ¿no? En Australia es un mercado todavía en crecimiento, es un país que crece mucho en población, o sea, es un país que está en otro momento comparado con el resto del mundo. En España, sin embargo, sí que la liquidez de venta, o sea, el tiempo que tardo en venderlo y el tiempo que tardo en alquilarlo, la liquidez de alquiler, son dos datos que son muy relevantes en nuestro modelo, ¿no? Porque puedes tener una rentabilidad muy interesante, pero el día que se te va el inquilino y quieres buscar otro, si tardas un año, pues entonces ya esos números no salen tan bien, ¿no? Entonces, bueno, digamos que al final hemos hecho un modelo para cada país, un poco lo hemos ajustado en función de cada país, y luego lo que hemos hecho es digitalizar al máximo el proceso de compra-venta, ¿no? En Australia es ya todo digital, se hace todo a través del móvil y de la app de PropHero, no hay que ir a ningún sitio, porque allí no existe el notario, o sea, ahí, ya sabes, el sistema anglosajón es un pelín diferente, no hay registro de la propiedad, o sea, bueno, es otra manera de hacer ese tipo de Que hacen inversiones. quizás mejor las cosas. Bueno, pero por otro lado, la gente, bueno, podrías decir, tienes menos seguridad jurídica porque no hay un registro de la propiedad. Entonces, al final, tú cuando compras, lo que tienes que ver es el título de propiedad que te enseña el vendedor y te enseña un poco el track record de esa propiedad. Y dice, yo se la compré a fulanito y a menganito y a menganito. Y te tienes que creer eso. Pero puede llegar otro con otro título de propiedad diciendo que es de él, ¿no? Mientras aquí el registro por lo menos te da cierto... Bueno, yo no sé qué es mejor o peor, ¿no? Pero quizás sí que es un sistema más flexible en algunas cosas. En España el notario no lo podemos digitalizar, ¿eh? Entonces, No. sí que es verdad que en España lo que hacemos para tratar de simplificar el proceso es que la mayoría de nuestros clientes nos hacen un poder notarial, nos hacen un poder especial y con ese poder ya nosotros nos encargamos de gestionarles todo, desde buscar la hipoteca, firmar la hipoteca, luego gestionar la compra-venta en notaría, registros y demás, y luego además toda la reforma, búsqueda de inquilino y gestión del inquilino, ¿no? Entonces, digamos, ahí se une toda la parte más de data y más de analítica con toda la parte luego de simplificar el proceso de inversión. Entonces, bueno, nacieron en Australia y ahora en febrero fue cuando yo empecé a trabajar con ellos para abrir países, empezando por España. Y me preguntabas un poco del por qué España antes de empezar la entrevista y principalmente por dos razones, ¿no? Uno, por la seguridad jurídica, o sea, porque al final es un país que a pesar de los cambios políticos, a pesar de que hay ciertas, como en todos los sitios, ¿no? Que se va evolucionando, es un país seguro a la hora de hacer inversión inmobiliaria. Y dos, es un país muy interesante para hacer inversión inmobiliaria en rentabilidad. O sea, España es un país donde, como lo sabes y lo sabrá todo el mundo, la mayoría, todavía hay un porcentaje muy elevado de personas que viven en su propia casa. O sea, el porcentaje dicen que es un 70-30, incluso hace unos años era 80-20. Y cada vez vamos más a un modelo donde tendremos, pues no sabemos si será 50-50, 60-40 o 40-60 de vivir en propiedad o vivir en alquiler, ¿no? Y el propio gobierno está incentivando el alquiler con ciertas bonificaciones a propietarios. Bueno, entonces es un mercado muy interesante para hacer este tipo de inversión por la seguridad jurídica y por los números que pueden salir, ¿no? Entonces, además era un país, digamos, relativamente fácil porque Pablo es español y también Michael es francés, que había estado también en España, para entrar en Europa, ¿no? De que quizás era una vía de entrada a Europa bastante interesante. Y ahí, bueno, empezamos en febrero, más o menos. Fue cuando yo empezamos un poco a trabajar en España y hasta ahora, que ya tenemos aquí nuestro equipo y vamos poco a poco creciendo. Sí, y al final entiendo que, bueno, se van testeando ciertas cosas, etcétera, que luego en cada país, pues bueno, las vais. Permíteme a lo mejor, pero entiendo que en el fondo lo que es el servicio sería lo que es el asesor inmobiliario, solo que digitalizado y que con ello la ventaja que hay, sobre todo también de cara al cliente, es una reducción de ese coste. Sí, o sea, quizás nosotros, igual un poco la propuesta de valor, precisamente, tradicionalmente el mercado inmobiliario está balanceado hacia el lado del vendedor. O sea, en una transacción inmobiliaria,
generalmente el que paga el fee al intermediario, que suele ser el agente inmobiliario, el que paga la comisión es el vendedor. Es decir, yo te vendo la casa y te cobro un porcentaje de lo que te vendo. El comprador generalmente no paga ningún tipo de comisión, generalmente, ¿vale? Habrá excepciones. Nosotros, fíjate, nuestro modelo es el contrario. O sea, el modelo de PropHero es asesorar al comprador, es decir, es ayudarte a tomar la mejor decisión. Entonces, quizás ahí nuestra propuesta de valor, y por eso nosotros, y luego te explicaré si quieres el modelo que tenemos de precios, ¿no? Nosotros no cobramos un porcentaje del valor de la vivienda, porque mi incentivo no es venderte la vivienda más cara, es venderte la mejor vivienda para hacer tú la mejor inversión y así luego en el futuro poder seguir invirtiendo, ¿no? Y que podamos seguir trabajando juntos y seguir ayudándote. Y luego, por otro lado, quizás nosotros le damos mucho valor a la parte de datos. O sea, al final nosotros tenemos muchos clientes que vienen y no invertimos en Asturias, por ejemplo, ¿no? Pero yo tengo amigos que me dicen, oye, Pedro, ¿por qué no me ayudas y con PropHero compramos algo en Asturias? Yo no les recomiendo, ni nosotros hacemos nada de PropHero en Asturias, porque entendemos que en base a datos no es un lugar interesante para invertir en rentabilidad. No es un mercado. No es un mercado. Sobre todo por el tema en Asturias, por ejemplo, es el tema macro, ¿no? O sea, tienes una población muy, muy mayor, población además que va en descenso, una tasa de paro relativamente alta, bueno, no muy alta, pero relativamente alta, poca actividad económica y una perspectiva de futuro que quizás no es muy halagüeña para un inversor. Yo, como segunda residencia, me encantaría algún día poder comprar una casa en Asturias y irme allí los fines de semana y en vacaciones, ¿no? Pero quizás como inversión, pues no es el sitio más interesante, ¿no? La liquidez de alquiler no es un activo muy líquido, la liquidez de venta tampoco es súper líquido, entonces, pues al final nosotros le damos mucho valor a esa parte de los datos que generalmente el asesor inmobiliario es muy local. Él conoce su barrio, ¿no? Incluso ya no te digo su ciudad, sino su barrio. Y nosotros quizás hemos hecho una aproximación más, digamos, desde fuera, ¿no? De ver toda España, identificar qué barrios y en esos barrios entender por qué y hacer esas inversiones, ¿no? En este caso, si quieres, ahora entramos un poco en los precios, porque al final la gente entiende al final, pues bueno, lo que cuesta las cosas, porque muchas veces sabes que para estas cosas hablar de precios, etcétera, pero al final es lo que, queramos o no, claro, es lo que al final le hace a la gente dar muchas veces ese paso y así entender también el gran aporte que le dais, es decir, ese efecto valor. Pero en ese sentido, cuando hablamos, por ejemplo, que pueda ser yo mismo o cualquier otra persona que se acerca a la página web, el proceso, una vez que yo tengo claro, he visto que me gusta cómo lo que, vamos a decir, permíteme la expresión, lo que me estáis vendiendo. Lo que hace PropHero. Exacto, me gusta. Tengo unos ahorros. Quizás a lo mejor con esos ahorros no llego para lo que yo quiero comprar, etcétera. No sé si vosotros entréis en la parte también de buscar, no de buscar financiación per se, sino de decirle, oye, pues mira, hay este tipo de oferta. No sé Buscamos financiación. O sea, también nosotros hacemos esa parte. Es decir, si yo ya tengo decidido que quiero, el proceso desde que yo me meto en la página web o me descargo la app, todo ese proceso, ¿cómo es exactamente? Pues mira, y creo que es muy buena pregunta, ¿no? Porque así hacemos, digamos, el customer journey que llaman, ¿no? El camino de un cliente, por así decirlo. Nosotros lo primero que hacemos es, nosotros en la página web te puedes reservar, creo que son 30 minutos con alguna persona del equipo, con un asesor inmobiliario, ¿no? Y en esos 30 minutos te contamos de qué va PropHero, tratamos de entender también un poco cuál es tu perspectiva, qué es lo que quieres hacer con la inversión y ver si nos podemos entre todos ayudar. Si eso vemos que funciona, ¿no? y que, por así decirlo, nos podemos colaborar y podemos ayudarnos mutuamente, lo siguiente que hacemos es que nosotros pedimos un precio de, un pago de 1.000 euros, ¿vale? Entonces, con esos 1.000 euros, lo que nos ayuda o nos permite a nosotros es empezar a buscar propiedades para ti. Y ahí sí que ya hacemos una sesión un poquito más larga, donde nos sentamos a entender cuál es tu presupuesto, si necesitas financiación o no, para nosotros ponernos ya a buscar financiación, si quieres hacer más reforma o menos reforma, si quieres apostar por una rentabilidad más alta o quizás una rentabilidad más baja, pero con más perspectiva de que luego el piso tenga un poquito más de valor. O sea, entendemos y definimos muy bien la estrategia de inversión. Perdona que te interrumpa. Estamos hablando que las inversiones siempre va a ir a la parte residencial. No estamos hablando de un local o de industrial. De momento no. O sea, estamos empezando. Desde el momento estamos en residencial, a futuro, pues, ¿por qué no? No nos cerramos puertas. Pero bueno, la realidad es que de momento
vemos que hay mucho mercado en el residencial y creemos que es donde tiene más sentido. También la mayoría de nuestros clientes, de primeras, la gente primero hace residencial y ya luego salta a otro tipo de activo, ¿no? Generalmente. Entonces, bueno, una vez digamos, se hace ese onboarding, nosotros nos ponemos a buscar propiedades, ¿no? Y pues empezamos a mirar y a filtrar el mercado, las zonas que nosotros sabemos que son interesantes y empezamos a negociar propiedades que puedan encajar con tu tesis de inversión. Cuando vemos alguna que tiene sentido para lo que hemos hablado, te la compartimos en la app. Entonces, tú ahí en la app ya verías cuál es la propiedad que obviamente te llamamos y te lo avisamos y si no, la app te manda una notificación y tú verías todos los detalles de tu inversión. Dónde está, tamaño, si necesita reforma o no y cuánta reforma necesita, por cuánto la podrías alquilar, cuál es la zona y por qué nos interesa esa zona. Bueno, y haríamos un desglose prácticamente de súper detallado de cada uno de los costes, incluyendo el coste de PropGiro y te damos el dato también de la rentabilidad neta, ¿vale? Digo neta porque ya le quitamos los costes del IBI, le quitamos los costes de la comunidad. O sea, luego, obviamente, como sabes, la renta luego la tienes que declarar en tu IRPF, entonces eso yo ya, como no sé cuál es el rango en el que está cada uno, sí, te entiendo. Pero digamos neta de lo que es la propia inversión. Y una vez te la hemos enseñado, generalmente tenemos otra llamada donde discutimos o hablamos juntos sobre la inversión. Y te explicamos por qué es interesante, por qué creemos que podría encajarte y si el cliente está ok, lo siguiente sería firmar una oferta o firmar unas arras. Con las arras nosotros digamos que haríamos el segundo pago de PropGiro, que son 2.500 euros. Con esas arras empezamos, o si ya la tenemos la financiación preaprobada, finalizamos la parte de la financiación o empezamos a buscar financiación si es justo todavía no se había hecho. Y una vez firmamos en notaría, que digamos suele haber un proceso ahí, suele haber un decalaje entre las arras y la notaría, nosotros cobramos el resto del fee de PropGiro, que son otros 2.500. O sea, el total del fee de PropGiro son 6.000 euros con IVA incluido. Okay. Y una vez firmamos en notaría, nosotros nos encargamos también de la firma, nos encargamos de la inscripción en el registro, del cambio de suministros, o sea, digamos, de todo lo que hay que hacer para que la vivienda esté a tu nombre y nos ponemos manos a la obra con la reforma. En la mayoría de los casos hay que hacer algo de reforma, pues o vienes pintar, o vienes igual cambiar un baño, cambiar cocina. Nosotros nos encargamos de la reforma. Ahí te vamos actualizando todas las semanas de cómo va la reforma, en qué estado está, cuándo pensamos que puede estar. Y una vez está el piso reformado, nos ponemos a buscarte el inquilino. Para que te hagas una idea cuánto dura todo este proceso, pues desde que firmamos arras hasta que tenemos un inquilino, estamos entre 3 y 4 meses, dependiendo un poco también la agilidad del inversor, si necesita o no financiación. Generalmente la financiación es lo que te dilata un poquito más el proceso, porque ya sabes que hay que hacer el acta de transparencia, hablar con los bancos, ese proceso, la tasación, o sea, tiene ciertos pasos que al final dilatan un poquito más en el tiempo, pero entre 3 y 4 meses es un tiempo razonable, ¿no? Y las inversiones que hacemos son inversiones normalmente entre 70 y 100.000 euros, todo incluido, incluyendo la reforma, incluyendo los costes de notariales, registrales, el fee de PropGiro, o sea, lo que cobramos nosotros, la gestoría si hubiese que hacer algún papeleo extra, o sea, digamos que suele ser, pues eso, entre 70 y 100.000 euros, que si te financias, pues bueno, pues al final con 30.000 euros, 35, 40.000 euros, puedes, si tienes capacidad de financiación y el banco te puede dar financiación, podrías comprarte una vivienda en rentabilidad con una rentabilidad que hasta ahora están siendo interesantes porque, pues, al final el residencial, pues en Madrid, por ejemplo, te va a dar Barrio Salamanca, ¿no? Donde estamos, vas a estar obteniendo neto un 2,5, un 3, y nosotros estamos haciendo rentabilidades mínimas del 6,5, netas, con unos riesgos, que al final yo creo que es la otra parte interesante, que son iguales o mejores que en el Barrio Salamanca, por ejemplo. Tanto de liquidez como de riesgos de impagos, riesgos de ocupas y de lo demás, ¿no? Porque si ese inquilino, por X motivos, han pasado ya lleva, yo qué sé, 2, 3 meses y de repente se va. No digo que haya una catástrofe, ¿no? Se va. Sí. ¿Vosotros os encargáis de buscar ya otro? ¿O eso, Sí, nosotros nos encargamos de buscar otro. O sea, digamos que en los 6.000 euros nosotros nos encargamos de la gestión y la búsqueda del inquilino durante el primer año, los primeros 12 meses. Y a partir de esos 12 meses, digamos, nosotros haríamos también servicio, pero ya cobraríamos un coste, ¿no? Cada año te cobraríamos un coste que será un porcentaje del alquiler. Pero durante el primer año nosotros nos encargamos de toda la gestión. El ticket medio entonces serían entre esos 70, 100.000 euros que has dicho. Y es, o sea, ¿siempre es la idea de comprar para alquilar
o puede ese inversor comprar, Y oye, luego no quiere vender. alquilar y pasado X tiempo la vende. Digamos que estamos abiertos a las dos cosas. Nosotros entendemos que en España, por cómo está el mercado, la inversión inmobiliaria en rentabilidad tiene sentido en comprar para alquilar, ¿vale? Comprar, renovar y vender, que también es otro modelo interesante, ¿no? Y están pues, los Clicalia y demás, creemos que tiene interés, pero quizás asumes unos riesgos como inversor, persona física, que son algo excesivos para unas rentabilidades parecidas o quizás no tan óptimas. Dicho esto, como al final la vivienda, nosotros, el que la compra es el inversor, la vivienda es suya y está su nombre, puede decidir venderla Sí, el día sí, que sí, quiera. sí, O sí, sea, sí, eso está claro. y tenemos algún cliente que sí que nos ha dicho, mira, yo prefiero comprar, reformar y probablemente lo intente vender rápido. Bueno, pues también nosotros nos encargamos de la venta, no hay ningún problema. Era lo otro que te iba a preguntar. Me lo imaginaba. Pues Pedro, ha sido un placer. La página web prohero.es, que ahí os pueden preguntar, bueno, pues más dudas que tengan, aparte de pues, las pocas preguntas que te he podido ir haciendo yo para que a la gente lo vaya entendiendo, que al final es de lo que se trata, ¿no? Explicar lo mejor posible la compañía para que la gente entienda no Claro. solo lo que hacéis, sino el valor diferencial respecto quizás a otras empresas que puedan ser similares. Exacto. Pues ha sido un placer. Vamos a hacer ahora un descanso y